Detrás de cada jugador que llega a Primera División hay un proceso. Hoy en día FAS ha apostado por fortalecer esa base y para eso hay una figura clave, el director de divisiones menores. Una persona responsable de ordenar, formar y proyectar el talento del club hacia el futuro. Más allá de esto, es importante conocer quién está detrás del puesto y hoy lo vamos a conocer. Este día nos acompaña Miguel Ángel Ulesia Mayor, director de divisiones menores del Club Deportivo FAS. Bueno, Miguel, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Que Ruede el Balón, ¿cómo estás? Todo bien, muchísimas gracias más bien a ustedes por la invitación al podcast y vamos a ver si somos capaces de que nos puedan conocer un poquito más lo que vamos haciendo y cómo vamos a estructurar este proyecto de divisiones menores de cara al futuro. Ok, bueno, Miguel, creo que la idea de esta entrevista, de esta charla, es conocer básicamente quién está detrás del puesto, conocer la persona detrás de ese puesto. Entonces nos gustaría conocer, Miguel, quién es Miguel Ulesia cuando no está involucrado en el tema fútbol en su trabajo. Ok, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Con gusto, gracias a ti. Gracias a todo el equipo de trabajo. Bueno, Miguel es una persona que es apasionada, amante del fútbol desde hace ya prácticamente casi 16 años de pasión por este deporte. Ya son 13 involucrados dentro de la industria, trabajando en diferentes áreas. Y fuera de esto, bueno, pues es una persona que me gusta muchísimo compartir con amigos, una persona que me gusta hacer deporte, me gusta leer, me gusta seguir formándome, seguir actualizándome. Y sobre todo soy muy familiar, me gusta estar cerca de la familia, me gusta estar cerca de la gente que aprecio, que respeto, de la que creo que puedo aprender y compartir esos momentos, porque considero que al final en la vida lo único que nos va a quedar el día de mañana son esos recuerdos que nos vamos a ir llevando. Entonces, bueno, es lo que me gusta hacer fuera de lo que es la cancha. Ok, perfecto. Bueno, ahora nos vamos a la cancha. ¿Cómo empieza tu camino en el fútbol? ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol como tal? Mis inicios fueron muy temprano, a muy temprana edad. Yo me considero, como diría, un futbolista frustrado, ¿no? Dejé de jugar muy pronto, al final me enfoqué más a la parte de dirección y de gestión. Y bueno, casualmente cuando termino de jugar, en el mismo club donde termino de jugar, inicio prácticamente casi que sin titulación, más de practicante o de ayudante del entrenador que me dirigió a mí en su momento. En ese momento yo empiezo ya a dar mis primeros pasos, a partir de ahí empiezo con mi formación como entrenador y bueno, a los 19 años, 18 años, inicio mi carrera como entrenador, curiosamente en un equipo de barrio, un equipo que prácticamente está diseñado o confeccionado con jugadores que eran amigos míos, del día a día. O sea, lo típico de, bueno, pues eso, de, oye, vente a jugar al proyecto, creo que puedes aportar, pero no deja de ser mi amigo. Claro. Sin embargo, fue algo muy positivo porque fue mi primera experiencia con jugadores de mi misma edad, que ya era un reto importante para mí, y era ver un poquito cómo iba a ser ese manejo de vestuario y de grupo con jugadores que son de tu edad y además que son amigos. Y nada más lejos de la realidad, se marcaron muy bien las líneas, hubo un respeto mutuo del grupo hacia mí y de mí hacia el grupo. Y bueno, eso acabó pues siendo la primera etapa como máximo, o sea, como el equipo que ganó la liga, con los mejores números de la liga y ascendiendo de categoría. Eso fue lo más curioso, que el primer año fue un éxito rotundo en ese sentido. De ahí tengo la oportunidad de dar el salto a una estructura profesional ya, a la estructura del Granada Club de Fútbol, que en ese momento era un club de la primera división, actualmente está en la segunda división, pero se ha ido manteniendo en primera y segunda división. Y bueno, llego de la mano de Pedro Peso. Pedro Peso, bueno, para mí fue el referente, fue como el padre futbolístico que me dio la oportunidad de dar el salto a una estructura profesional. Y bueno, a partir de ahí ya empiezan mis pasos un poquito más a grandes rasgos, pasé por clubes locales. Luego tuve una estancia en Madrid de prácticamente año y medio, 2 años. Luego tuve la oportunidad de irme a Holanda, paralelamente a los estudios universitarios que yo estaba haciendo con la Escuela Universitaria Real Madrid. Me dan la oportunidad de hacer práctica en el Departamento de Metodología de diferentes clubes holandeses, como parte de esa estancia internacional que tuvimos. Sí. Y después, bueno, llega la estancia internacional también en Costa Rica, 2020, año difícil, pandemia, un club que en ese momento, bueno, que tengo un cariño especial, pero que en ese momento estaba pasando una situación complicada a nivel financiero y a nivel deportivo. Llegamos, superamos una aventura que da para escribir 3 libros o 4 libros y hacer una película.
vuelvo a España, me incorporo a la estructura deportiva del Real Valladolid, en ese momento club de la Primera División, propiedad en ese momento de Ronaldo Nazario. Sí, claro. Y posteriormente, bueno, vuelvo a Costa Rica, una segunda etapa en 3 clubes de Primera División, como director de divisiones menores y director de desarrollo. Y hasta el día de hoy que me incorporo a la estructura deportiva del Club Deportivo FAS. Perfecto. El fútbol, como tú ya lo mencionaste, tiene muchas ramas. Quizás el más visible es la parte de la cancha, la parte del director técnico principal de un equipo. Pero, ¿por qué Miguel decidió dedicarse a la formación de jugadores como tal? ¿Por qué esa parte, no una parte tal vez más administrativa o más metida en la parte de un primer equipo? No, vamos a ver, yo creo que en el mundo del fútbol muchas veces no es donde uno quiere estar, sino que muchas veces es donde te va llevando. O sea, la propia industria te va ofreciendo oportunidades y tú tienes que ir viendo en cuál de ellas estás formado, capacitado, en dónde quieres que puedas aportar más. Y a mí me gustan muchas áreas de la industria, me gusta el análisis, me gusta el scouting, me gusta la parte metodológica, yo me considero que soy entrenador y creo que mi enfoque va a ser el día de mañana ser entrenador. Pero el desarrollo de jóvenes futbolistas, de jóvenes talentos, es una rama que nunca me esperaba que iba a poder desempeñar y sin embargo me fue llevando por ahí y los últimos años han ido enfocados a ese área porque creo mucho en la importancia, creo mucho en el valor que tiene la materia prima, el activo importante de los clubes, que son los jugadores de Liga Menor, y creo que en este mercado centroamericano puedo aportarles mucho a ese crecimiento y yo creo que hay una satisfacción enorme tanto como entrenador, tanto como director de divisiones menores o como cualquier otra área, cuando tú sientes que puedes ayudar a otra persona y sobre todo cuando sientes que esa persona está ganando el respeto de ti porque considera que le estás ayudando. Para mí eso es fundamental y fue lo que más me llenó. O sea, el día a día, irte a la cama a dormir sabiendo que has podido aportarle un pequeño granito de arena a cada futbolista o a cada compañero, para mí es muy satisfactorio. Y es por donde me ha ido llevando. No sé dónde voy a estar mañana, pero a día de hoy estoy en este lado. Ok, perfecto. A ver, Miguel, creo que la importancia de tener esta charla contigo es conocer los detalles que de repente no conocemos. Es decir, se te ha presentado, a grosso modo podemos conocer un poquito de tu función dentro del equipo, pero nos gustaría saber dónde te formaste, qué te marcó en ese proceso de formación como tal. Ok, mira, para no hacer muy extensible lo que es el currículum, a grandes rasgos, bueno, mi primera etapa profesional, como te comentaba anteriormente, Granada Club de Fútbol, ahí estoy en una etapa de 3 años como segundo entrenador de una sub-15. Okay. Posteriormente, bueno, paso por diferentes clubes locales de la zona de Granada, allí en España, en diferentes, sobre todo categorías sub-18. Formo parte de la dirección de divisiones menores, allí se llama dirección de cantera de un club local también. Okay. En ese momento, bueno, vuelvo a una segunda etapa en el Granada Club de Fútbol, en este caso, desde el lado de la parte de scouting, formo parte del departamento de scouting y análisis del Granada Club de Fútbol en ese momento. De ahí doy el salto a Madrid. En Madrid tengo la oportunidad de trabajar con el Club Deportivo Artístico Navalcarnero, que era un club en ese caso, segunda ref actualmente, y ahí yo estaba como entrenador, como segundo entrenador y como entrenador posteriormente del sub-18 del club. Después de esa etapa tengo la oportunidad de irme de analista al departamento de análisis del Dux Internacional de Madrid, en ese momento se llamaba así, que lo lideraba Marcos Jiménez. Marcos Jiménez es actualmente el entrenador de la sub-19 del Real Madrid. Y la verdad que fue una experiencia muy profesional y muy enriquecedora para mí. Y de ahí, bueno, doy el salto a Costa Rica, Municipal Liberia, vuelvo a España, me meto en el mundo del emprendimiento, creo mi propia empresa, mi propia asesoría deportiva. De ahí firmo por el Real Valladolid, previamente también firmé por un club local, un sub-18, conseguimos ascender, hicimos una gran campaña, fue una campaña de muchísimo aprendizaje para mí porque además teníamos jugadores de diferentes culturas y diferentes nacionalidades y eso me ayudó mucho también a entender al jugador desde otro punto de vista. ¿Ahí siempre fue en la parte de formación o ya era como entrenador? Como entrenador. La mayor parte de mi carrera fue como entrenador. Puntualmente, perfecto. Ya te digo, en el caso del Internacional de Madrid fue como analista, en el caso de Municipal Liberia, en esa primera etapa que tuve allí en 2020, primero fue como entrenador del alto rendimiento y como director metodológico de divisiones menores, pero luego, bueno, pues en los siguientes meses me dieron la dirección técnica del primer equipo y la dirección deportiva. O sea, tuve la responsabilidad deportiva del club.
Luego me regresé a España, emprendí, firmé por el Real Valladolid también, allí como director de la Academia Internacional y como entrenador de ese alto rendimiento de la Academia Internacional, como head coach. Y posteriormente, bueno, vuelvo a Costa Rica, me desempeño ya así solamente, exclusivamente en la parte de gestión de divisiones menores, en San Carlos, en Liberia, en una segunda etapa, y en Sporting, que fue la última etapa antes de llegar por aquí. A nivel formativo, bueno, tengo las licencias de entrenador, la máxima licencia, la máxima titulación que se puede otorgar, en este caso, que es la licencia UEFA Pro. Paralelamente, bueno, hice la licenciatura en periodismo, me especialicé dentro de la rama de periodismo en la parte de periodismo deportivo. Tengo la maestría en comunicación, marketing y gestión deportiva, una maestría en profesional en fútbol por la Universidad Isabel I y una maestría en la Escuela Universitaria Real Madrid en dirección de alto rendimiento. Y luego, bueno, pues tema de psicología, tema de scouting, tema de análisis, bueno, diferentes cursos, diferentes congresos, diferentes formaciones y capacitaciones que, bueno, completan un poco el currículum en la creencia que yo tengo de que este deporte avanza tan rápido que necesitas estar también actualizado y no te puedes quedar atrás. En constante formación, como tal. Sí, bueno, tal vez para conocer un poquito sobre tu forma de trabajar, ¿qué modelo o idea ha influenciado más en tu forma de trabajo? Bueno, a ver, no hay un modelo o una idea única que a mí me haya influenciado. Yo creo que de todos los entrenadores, de todos los directores deportivos y de todos los profesionales del fútbol con los que he tenido la oportunidad de compartir, he podido sacar conclusiones positivas, he podido extraer ideas que han generado una metodología propia mía, pero que no es, ¿cómo te diría? Es mía, pero no es mía, porque al final no deja de ser de lo que he leído de profesionales de la industria como Paco Seirulo a nivel de desarrollo metodológico y de la parte de preparación física, como he podido de la época o de la etapa donde yo estuve en Sporting de José Ignacio Mena, que era en ese momento el director deportivo y con el que aprendí muchísimo, cuando estuve en el Granada con Pedro Peso, con Marcos Jiménez cuando estuve en el Internacional de Madrid. Es decir, que de cada uno he podido sacar conclusiones, evidentemente también de la parte de evidencia científica y de artículos que se han ido desarrollando también. Y a día de hoy, pues la influencia es una influencia generalizada, no es una influencia genérica, una influencia concreta. Si me hablas de un método concreto del que nosotros vamos a estar trabajando aquí, vamos a hablar más de un método sistémico, de un modelo sistémico, que a día de hoy es el que un poquito nosotros estamos creyendo más, porque todo lo que hacemos y todo lo que relacionamos tiene que ver con la mejora del jugador y del juego. Bueno, ya vamos a llegar un poquito a eso, Miguel, gracias. Quizás para conocer un poco antes de tu llegada a FAS, nos contabas, en Centroamérica has tenido experiencia en Costa Rica. Sí. En Costa Rica, ¿en qué equipos y cuál fue tu experiencia como tal conociendo el fútbol centroamericano? Sabemos que hay diferencias marcadas entre ciertos países por cultura, por preparación, por infraestructura, pero ¿cuál fue tu experiencia al llegar a Centroamérica? Venías de trabajar en Europa y llegar a Centroamérica y conocer esto, tomando en cuenta que Costa Rica a lo mejor está mejor preparado que nosotros, ¿verdad? A ver, la experiencia, te tengo que distinguir dos etapas obligatoriamente. La primera etapa, si te hablo de experiencia futbolística, fue muy complicada. O sea, si yo te cuento la experiencia 2020, es una experiencia que me marca mi vida por completo, porque es la primera vez que yo salgo a nivel internacionalmente hablando fuera de Europa. Y evidentemente, pues a nivel cultural, pues hay diferencias muy marcadas y la verdad que uno se tiene que adaptar al final. Y la adaptación no fue del todo rápida, pero claro, es que además le pone el plus de complejidad que pasamos y atravesamos allí una pandemia. Sí, totalmente. Y todo eso lo complicó muchísimo. Y claro, llegamos a un club que, bueno, yo llego de la mano de una agencia de representación, llegamos con unas condiciones, al final cuando vemos aquello, nada que ver, o sea, ni condiciones económicas eran las que nos estaban ofreciendo, ni los lugares donde nos íbamos a quedar eran realmente lo que nos mostraron con lo que luego nos vimos. Se supone que el club financieramente era un club saludable y nos encontramos con un montón de deudas. A cada puerta que tocábamos nadie nos quería abrir porque ya tenían deudas con administraciones anteriores. O sea, fue un tema que casi que no fue deportivo, sino casi que todo fue extradeportivo, pero que fue lo que más nos consumió. Y fueron 9 meses. Fueron 9 meses. De los 9 meses estuvimos 6 meses o 7 meses sin cobrar ni un duro. O sea, imagínate, 7 meses sin cobrar nada. Estás trabajando allí. No puedes volverte a tu país porque en ese momento bloquearon todas las fronteras y no había posibilidad de moverte geográficamente hablando. Y claro, tenías que ver a ver cómo subsistía allí, porque además también yo tenía la responsabilidad de que yo llevé de España a 2 jugadores. Wow. Y son 2 jugadores que tenían 18 años y 21 años, o 18 y 20 años.
y lo mismo, o sea, les prometieron una serie de condiciones y que nunca se cumplieron y algunos ni siquiera nunca pudo jugar, porque claro, el club tenía una deuda con la Caja de la Seguridad Social y cuando un club tiene una deuda con la Caja de la Seguridad Social no pueden iniciar los trámites migratorios y si tú no inicias los trámites migratorios y no tienes tu permiso de residencia no puedes estar inscrito a nivel UNAFUT en este caso allí. Entonces fue todo tan complejo, fue todo tan difícil, tuvimos que armar una plantilla prácticamente con un presupuesto bajísimo, limitadísimo. Incluso con esas dificultades que tuvimos pudimos generar un buen proyecto, pero que lo disfrutaron otros, porque claro, cuando parecía que todo volvía a arrancar y yo firmando jugadores y renovando, llegó el nuevo grupo inversor que hay ahora, que desde aquí yo los felicito porque es espectacular el trabajo que han hecho. Llegaron con músculo económico, llegaron a invertir, pero llegaron con su gente. Claro. Llegaron con su gente de confianza, sí, que es totalmente normal y lícito. Y yo cerré mi etapa allí con muchísimo dolor, porque era como diciendo, he construido durante 9 meses con no sé cuántas piedras y palos en el camino, y ahora que era lo bonito, que iba a empezar lo bonito, ya me no tocó se salir te permitió, y le tocó disfrutarlo a otro. Que repito, o sea, totalmente lícito y de hecho a día de hoy yo mantengo una excelente relación con la gente que llegó en ese momento y de hecho fue la gente que me abrió las puertas en una segunda etapa en 2024. Okay. O sea, el hecho de salir bien permitió que pudiera tener la oportunidad de volver a ese proyecto y de quitarme esa espinita de decir, pucha, trabajé en unas condiciones tan precarias que imagínate lo que podríamos hacer si tuviéramos condiciones y al final fue lo que sucedió. Esa fue la primera etapa. ¿En qué club fue eso, perdón? Municipal Liberia. Ah, ok, perfecto. Municipal Liberia, a día de hoy, para mí, es el modelo claro de gestión y desarrollo más importante en Costa Rica. Ok. Porque es un club que no es de los denominados grandes, no es un transatlántico, pero sin embargo ha tenido la capacidad de tomar decisiones coherentes en los momentos más sensibles, porque sabéis que, por lo menos en Costa Rica, son muy emocionales a la hora de tomar decisiones. Cuando hay 2 o 3 partidos o 4 que los resultados no salen, empiezan a tomar decisiones, a cambiar técnicos y a cambiar cosas porque necesitan ver esos cambios para sentir que algo diferente va a suceder. Y es todo lo contrario. Y Liberia hizo lo contrario. Liberia, cuando ha tenido momentos así sensibles, ha sabido esperar. Y los resultados le avalan, porque en los últimos años ha tenido, yo no sabría decirte el dato exacto, pero en los últimos 2 años y medio, yo creo, ha tenido 2 entrenadores. Sí, claro. Tuvo a Maynor Díaz, que fue el entrenador que ascendió al equipo a la primera división. Con Maynor Díaz tuvieron momentos de resultados adversos y lo mantuvieron porque creyeron en su trabajo. Y actualmente está Saturnino Cardozo, que lleva 2 torneos, si no me equivoco, y 2 torneos que consigue clasificar al equipo a semifinales. Sí, claro. O sea, es un proyecto que viene de segunda división a primera división, que cuando subió a primera división se mantuvo y que ya una vez consolidado, ahora ya está en instancias finales. Ya de cerquita de haber clasificado a la Centroamericana. Con una continuidad bien marcada. O sea, ha tenido una continuidad, ha tenido un saber estar y un saber creer en lo que están haciendo, que el resultado no engaña a nadie. Claro. Y el proceso cuando se respeta, ahí está. Claro. Es un claro ejemplo para mí. Sí, totalmente de acuerdo. Te preguntaba sobre esa experiencia, Miguel, porque, bueno, tú ya lo remarcaste cuando iniciaste con esa parte, que es muy distinto de donde tú venías a donde llegaste, el fútbol centroamericano. Sí. Ahora bien, de alguna manera, al menos acá tenemos el concepto también de que es muy distinto el fútbol costarricense al fútbol salvadoreño. Okay. ¿Cómo se da tu llegada a FAS? ¿Cómo fueron esos primeros contactos? ¿Por qué FAS? ¿Quién te trajo? Sí, es muy curioso. Al final volvemos a lo mismo. En la industria del fútbol, durante el tiempo que tú estás involucrado en esta burbuja, no deja de ser una burbuja, sí. Tú vas conociendo gente y con gente vas siendo un poquito más afín, con otras personas no eres tan afín, claro. Lógico y obvio. Y en este caso, pues en Sporting, que es la última etapa que yo tengo en Costa Rica, yo coincido con el actual gerente deportivo de FAS, que es Juan Pablo Guzmán. Juan Pablo Guzmán en ese momento era el analista del primer equipo, él formaba parte también de la dirección técnica del primer equipo femenino, y yo llego como director de divisiones menores y de desarrollo. Entonces, trabajamos conjuntamente. Hicimos una muy buena relación de profesional y también de amistad como amigo, lo considero. Y al final, cuando él llega aquí, se da también que yo salgo de Sporting, creo que fue, si no me equivoco, en abril de 2025. Él me llama, me dice que si estoy libre. Yo en ese momento estaba en una sub-19 como segundo entrenador en España. La verdad que
espectacular con esa generación de chicos. Fue difícil decir que no, Claro. pero al final, claro, tiramos un proyecto como FAS, con la visión que tienen actualmente y sabiendo que está liderado por un profesional como Juan Pablo Guzmán, que es un profesional top, que creo que va a encajar súper bien, o que está encajando súper bien en este proyecto. Es notable. Que al final, bueno, pues en la llamada duró 15 minutos, 20 minutos y solamente creo que 2 días después, 3 días después, él me manda ya la oferta de trabajo formal y automáticamente yo le doy el ok. O sea, no le podía decir que no a una nueva experiencia, porque además me gusta vivir experiencias diferentes. O sea, no miro el país en cuanto a cultura, no miro... O sea, yo miro un lugar donde pueda crecer. Y no solamente donde pueda crecer personalmente y profesionalmente, sino donde crea que puedo aportar. Porque ir a un sitio donde está todo hecho, donde está todo construido, no sé cuánto de realizado me puedo sentir. Este proyecto creo que es un proyecto que ahora mismo está verde, pero que tiene muchísimo margen de crecimiento, que tiene lo más importante. Tiene la institución, el nombre, la historia, la afición. Tenemos lo más importante y la materia prima, que son los jugadores. Claro, a partir de ahí vamos a construir. ¿Y cómo me vas a decir que no con estas condiciones a un proyecto como FAS? Imposible. Previamente a eso, ¿qué habías escuchado sobre El Salvador, tanto a nivel cultural como a nivel futbolístico? ¿Habías escuchado algo al respecto del país? Futbolísticamente, no tanto. Sí, evidentemente, su máximo exponente, como Mágico González, que al final... Bueno, muy conocido en España. Jugó en España, evidentemente, y al final fue un referente. Yo, evidentemente, por edad no tuve la oportunidad de verlo en directo, jugar y demás, pero sí sé que fue un grandísimo jugador. Y a nivel país, bueno, pues la verdad que anteriormente sí se sabía que era un país que no tenía tanta seguridad, que a nivel económico, social no estaba pasando un buen momento, pero sin embargo creo que ahora mismo, bueno, pues se ha convertido en un punto turístico de venir a ver, de venir a visitar, y ahora mismo en España, pues El Salvador está bien visto. Cuando yo veo la situación que hay ahora mismo, es otro punto que también es un plus para decir que sí. Sí, claro. Evidentemente. Y ya te da cierta garantía, ¿no? Claro, evidentemente, y a día de hoy llevo 1 mes y medio y la verdad que estoy súper contento con el país, súper contento con la gente, súper agradecido. Claro. O sea, solamente tengo buenas palabras. Qué bueno, qué bueno. Miguel, entrando ya en materia respecto al club, ¿qué fue lo que te pidieron específicamente cuando tú asumiste el cargo? Bueno, lo primero que me piden es poder desarrollar un modelo estratégico que permita cumplir con los objetivos que tiene el club con sus divisiones menores. ¿Cuáles son los objetivos que tiene el club en sus divisiones menores? Tiene 2 objetivos principalmente. Uno, que es claro, que es la formación de futbolistas, que es lo principal en cualquier divisiones menores de cualquier club. Y 2, poder potenciarlos y poder exportarlos el día de mañana, bien sea a un mercado centroamericano, ¿por qué no a un mercado internacional? Y ¿por qué no inclusive a nuestro propio primer equipo? Claro. Que yo creo que sería al revés, sería lo primero, que podamos llegar, o sea, que podamos surtir al primer equipo de jugadores que estén con una formación lo suficientemente completa para que el profesor, en este caso Adrián, no tenga miedo de poner a ninguno, porque sabe que le va a cumplir, porque sabe que su formación es buena. Y por otro lado, ¿por qué no tener jugadores que el día de mañana podamos decirle a clubes internacionalmente, oye, tenemos este jugador, queremos que ustedes lo vean, porque nos parece que es interesante y que nos parece que ya es un jugador exportación. Claro. Creemos que ya aquí se puede quedar corto y que eso al final genera un retorno de inversión para el club, porque al final una venta internacional, ya sabes que al final lo que invertimos en Liga Menor, solo con que un jugador pueda dar el salto a una de las grandes ligas, estamos hablando de que el retorno de inversión es un impacto positivo económicamente hablando para el club brutal. Claro, es un modelo de negocio que va a fortalecer también la economía del equipo. Eso es. Cuando llegaste, ¿qué encontraste en las divisiones menores de FAS? A ver, encontré cosas buenas y cosas malas. Las cosas no tan buenas no me gustaría darlas a conocer, evidentemente, porque creo que es algo que se queda en casa, que son puntos de mejora, ojo. Pero luego sí encontré, por ejemplo, un grupo humano, un grupo de recursos humanos como tal, o sea, excelente, o sea, con una predisposición a
con una predisposición al cambio, con una predisposición a aprender y a seguir creciendo brutal, y para mí eso es un check gigante para poder empezar. Y luego, evidentemente, encontramos que hay talento, o sea, hay buena materia prima. O sea, tenemos jugadores que son muy interesantes, jugadores que ya sabéis que ya han debutado incluso, que han jugado Copa Presidente, que han marcado diferencias, claro, y que creemos que no solamente Copa Presidente, sino, o sea, yo confío en que con el plan estratégico de trabajo que nosotros tenemos y con el modelo que queremos desarrollar, yo confío en que la dirección técnica del primer equipo no lo utilice solo en Copa Presidente, que noten que en un partido de liga, que en un partido, ¿por qué no a futuro en la Centroamericana? Podamos estar viendo jugadores que han sido formados aquí y que han crecido aquí y que van a tener la oportunidad de darse a conocer en un primer equipo sin miedo a equivocarme. Y yo creo que, bueno, que lo bueno que me encontré fue eso, la gente que está trabajando los recursos humanos a nivel de entrenadores y de gente que está alrededor. Y por otro lado, los jugadores, el nivel de jugadores que en muchos casos es muy positivo. Claro. Hay otros casos que evidentemente necesitan puntos de mejora, pero tampoco los puedo culpar a ellos, porque puede ser que no hayan venido de una buena formación. Entonces, si no han venido de una buena formación, tampoco les puedo pedir algo que no yo, sino la persona, el formador o el entrenador, y tampoco culpo al entrenador, porque el entrenador también, tampoco aquí a nivel país ha habido un plan formativo completo que haya permitido que el entrenador esté bien formado y que a su vez esa formación la haya podido proyectar al jugador. Entonces es como una cadena de, sí, o sea, totalmente. No buscar culpables, pero sí responsables. Y en este caso la responsabilidad nuestra ahora es intentar cubrir esa deficiencia. Y como tú ya bien lo decías, identificar los puntos de mejora y trabajarlos, ¿no? Correcto. Nosotros ya, bueno, mi llegada era para junio. Yo solicito poder venir un poco antes porque creía que era muy importante estar en estos momentos. ¿Por qué era importante para mí? Porque quería conocer la cultura del país, quería conocer la idiosincrasia del club, quería conocer el entorno, el contexto, empaparme de esa información que me permita, ahora sí, con toda esa información que tengo, elaborar, diseñar y preparar el plan estratégico y el modelo que vamos a llevar a cabo sin equivocarme. Porque si yo llego casi que a punto de empezar el torneo, me dejo un paso importantísimo de lado, que es la planificación. Voy a llegar prácticamente apurado de tiempo. Con el tiempo que yo he llegado previo, ya me ha servido para conocer, para empaparme, para hablar, para reuniones. O sea, ya tengo toda la información que yo creo que es importante, que es lo primero que tiene que hacer alguien que llega nuevo a un país, a una nueva cultura, claro, es observar, entender, analizar, tomar decisiones. Bien, pues ahora nosotros estamos en el punto de que ya hemos terminado de analizar, vamos a preparar ese plan estratégico que ya lo tenemos prácticamente cerrado, y a partir de ahí, ¿qué es lo que llega? Tomar decisiones. Y ahora sí, vamos a empezar, creo que en esa nueva pretemporada, en ese nuevo torneo, con cosas diferentes. Ok. Miguel, actualmente, así como estamos, ¿cuál es la principal fortaleza de las divisiones menores de FAS? La principal fortaleza, el jugador. Okay. Es que el jugador, el eje principal de todo se basa en el jugador. Y yo creo que, como te mencionaba anteriormente, creo que tenemos formadores que quieren y tenemos jugadores que tienen. Y yo creo que esas dos sinergias son fundamentales. Claro. Eso, vinculado a una dirección deportiva que va de la mano con divisiones menores, que creemos en una misma idea, y con una junta directiva que tiene una visión clara, definida de lo que quiere, de dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y yo creo que esos son todos los ingredientes perfectos para cocinar una excelente temporada del torneo que viene y los siguientes. Qué bueno. ¿Qué fue lo que más te sorprendió al llegar, Miguel? Quizá lo que más me sorprendió, sorprender, pero tampoco es, digamos que es un tándem, pero a nivel de infraestructura. Porque entiendo el contexto, pero creo que es fundamental que a nivel federación, a nivel de instituciones, entiendan que la inversión en infraestructura es fundamental para todo lo que viene después. Es decir, esto es deporte, esto tiene que ver con que la formación sea de mayor calidad, esto tiene que ver con que el jugador cuando llega o el club que está posicionado en una determinada localidad pueda vender un producto de una mejor manera. Claro. Es súper, o sea, para mí es fundamental y creo que no tenemos esa infraestructura a día de hoy tan desarrollada como para poder minimizar los tiempos de mejora. Es decir, la mejora se va a dar. Sí, claro. Evidentemente, el desarrollo del programa que nosotros vamos a establecer lo vamos a elaborar de la misma manera, lo que pasa es que adaptado al contexto, pero evidentemente los plazos y los tiempos probablemente no sean tan rápidos como nos gustaría o como serían probablemente si las infraestructuras fueran diferentes. Ok. Vamos a hablar tal vez lo que nos puedas contar, Miguel, respecto al proyecto. ¿Qué
¿Qué es lo que estás construyendo actualmente alrededor del proyecto de divisiones menores de FAS? O sea, ¿cuál es tu propuesta para el equipo? Lo que pretendes ejecutar como tal. Okay. ¿Nos puedes contar lo que puedas contarnos, verdad? Sí, mira, obviamente se entiende que estás trabajando en eso. Correcto. No, mira, el primer paso ahora mismo, bueno, una vez que ya hemos hecho el análisis, la observación de todo, ahora mismo lo que estamos ya es con la confección de las planimetrías, es decir, de las plantillas de cara al año que viene. Okay. Cómo va a estar confeccionada la reserva, cómo va a estar confeccionada la sub-17, la femenina y todas las categorías de ahí para abajo. Ahora mismo estamos en eso, ya empezando a tomar decisiones en función del rendimiento que hemos ido viendo, pues bueno, jugadores que van a tener su continuidad en el proyecto, jugadores que creemos que de momento no tienen cabida para seguir estando, incorporaciones que se van a sumar al proyecto para darle un salto de calidad. Entonces ahora mismo estamos en ese punto y paralelamente a nivel metodológico estamos ya estructurando lo que va a ser la formación para nuestros formadores. Cómo va a ser la estructura de sesión de entrenamiento, cómo va a ser el diseño de tareas, cómo va a ser la organización interna, cómo va a ser la logística para partidos. O sea, porque para nosotros tan importante es la parte metodológica de entender que lo importante es el jugador, que ahí vamos ahora aparte, como la imagen que damos como club. Sí, totalmente. O sea, yo necesito que el Club Deportivo FAS, cuando llegue a una cancha, cuando llegue a un estadio, sea reconocido no solamente por lo que hacen en el campo, sino por lo que hacen fuera. Claro, claro. Es una parte importante que yo considero que es fundamental y que yo a cada club que llego trato de implementar. Y son pequeños matices, son pequeños detalles, pero son muchos pequeños detalles. Sí. Muchos pequeños detalles marcan la diferencia. Entonces, en eso estamos ahora mismo. Paralelamente, bueno, vamos a establecer también un programa de mejora del jugador. Dentro del departamento de metodología, nosotros vamos a abrir un área que es el área de desarrollo del jugador. Lo que queremos es detectar a aquellos jugadores que consideramos que a día de hoy tienen unas capacidades y unas cualidades óptimas para ser jugadores proyectos. Es decir, donde el club considera que en corto periodo de tiempo, que no soy partidario del cortoplacismo a nivel de fútbol formativo, pero que en un corto mediano periodo de tiempo pueden estar llegando a debutar en un primer equipo, a poder ser una posible venta, a poder llegar a ofrecerlo como pasantía en algún mercado internacional. Claro. Entonces queremos desarrollar un área donde el enfoque esté en la mejora individual del jugador en todas sus facetas. A nivel técnico, a nivel táctico y de comprensión del juego, a nivel condicional y a nivel psicológico. Gracias a Dios y con la llegada de Juan Pablo, tenemos áreas colindantes a la Liga Menor que son fundamentales. Sí. Tenemos un área de psicología que hoy, a esta hora, está trabajando con chicos que ya los entrenadores han detectado que necesitan de ese soporte. Y a día de hoy, ahora mismo, a esta hora, están con un taller de salud mental con ellos. Wow. Algo que es importante para nosotros, que creemos que es súper incisivo en el día a día y en el propio rendimiento, porque nosotros tenemos que hablar de rendimiento. A mí el día de mañana me van a medir por resultados. Y yo a su vez tengo que medir por resultados, no solamente cuantitativos, sino también cualitativos, a la gente que está, jugadores, entrenadores, psicólogos. Y creemos que la parte mental juega un papel fundamental para el rendimiento del jugador. Entonces, ese área nosotros lo estamos desarrollando, lo estamos potenciando. La parte de nutrición, evidentemente, que es súper importante y que a día de hoy ya tenemos un soporte que está trabajando con el primer equipo, pero que va a empezar también el día de mañana a trabajar con Liga Menor. Vamos a desarrollar también un proyecto enfocado sobre todo en vivir experiencias, de que los jugadores tengan la experiencia de poder vivir oportunidades fuera en Centroamérica. Nosotros también como formadores poder ir a visitar otras instituciones para ver cómo trabajan y para poder ver, oye, ¿qué hacemos nosotros que a ustedes les puede servir y qué hacen ustedes que a nosotros nos pueda servir en nuestro contexto? Claro, claro. Ese proyecto también nosotros lo tenemos también ya planteado y probablemente en marcha en próximas semanas. Y bueno, a nivel de juego, pues evidentemente queremos que los entrenadores evidentemente tengan una dirección de partido adecuada, que tengan un análisis del partido adecuado, que sean entrenadores intervencionistas, es decir, que no sean entrenadores que estén automáticamente encorsetando al jugador en decisiones y que todo lo que hace el jugador tiene que estar previamente autorizado por el entrenador, sino que le demos cierta libertad al jugador durante el partido, pero que el entrenador sepa cuándo tiene que intervenir, cuándo y cómo. Para nosotros es súper importante. Entonces, bueno, son programas, son ideas, son propuestas que van a conformar todo lo que tiene que ver con la parte metodológica y que yo creo que, sobre todo, te digo, va centrado a la mejora del jugador. Y yo creo que si conseguimos ponerlo en marcha, la mejora significativa va a ser importante. A eso quería llegar. ¿Qué aspectos de tu proyecto ya están en marcha actualmente? Okay. Ahora mismo en marcha tenemos la parte de diseño de situaciones de entrenamiento, o sea, la parte de tareas. Nosotros ya hemos hecho una primera propuesta sobre ello. Y es lo poquito que ahora mismo tenemos en marcha porque
la idea que teníamos cuando yo llegué con Juan Pablo fue no incidir ahora, que está prácticamente terminando el torneo, Sí, sino claro. incidir en lo que va a ser el futuro del proyecto. Es decir, la pretemporada va a ser el test de probar todo lo que queremos. Sistema, proceso de entrenamiento, proceso de desarrollo del jugador. Ahí es donde va a estar todo. A día de hoy, pequeños detalles organizativos, pequeños detalles de entrenamiento de situaciones, poco más. De la pretemporada en adelante es donde ya el aficionado, el papá, la mamá va a poder ver los grandes cambios, no solamente a nivel de juego, sino a nivel extrajuego también. Ok. Miguel, ¿cómo se conectan las divisiones menores con el primer equipo? Ok, bueno, ahora mismo el enlace que tenemos es con el cuerpo técnico, es decir, el cuerpo técnico al final con Adrián Sánchez evidentemente a la cabeza, pero la comunicación en este caso más directa es con Javier Morán. Javier Morán es el que a día de hoy pues, tiene una comunicación conmigo directa y yo con él, y es el que me solicita a los jugadores, es el que me pide información sobre determinados jugadores y yo le brindo esa información y bueno, al final pues, son ellos los que me van un poco marcando actualmente qué necesidades tiene y nosotros se las vamos surtiendo. Ok. Miguel, hablando de los cambios que ya están en marcha, nos dimos cuenta recientemente por las redes sociales que realizaste un viaje junto a Juan Pablo Guzmán, el director administrativo de FAS. ¿Cuál fue el objetivo de ese viaje? ¿Cuál fue en concreto lo que se buscaba aprender o recabar de ese viaje como tal, como beneficio para FAS? Muy bien, mira, ese viaje además lo calificamos como muy provechoso, muy productivo y ya, de hecho, Juan Pablo presentó el correspondiente informe a la Junta Directiva. Okay. Ese fue un viaje donde nosotros fuimos invitados por el grupo CLF en Colombia, en Valle del Cauca. Ellos hicieron unas visorías, unas veedurías, como le dicen allí, donde habían jugadores desde los 17 años hasta prácticamente los 26 años. El objetivo era que nosotros pudiéramos tener el espacio para conocer qué jugadores podrían tener una futura proyección para venir al mercado salvadoreño. Claro. Esa visoría tuvo un total de 3 días y conseguimos, bueno, de hecho a día de hoy tenemos ya 2 jugadores, 2008, que si Dios quiere y si no hay ningún contratiempo, son 2 jugadores que van a venir a formar parte de nuestra reserva del próximo torneo, que son 2 jugadores con un talento brutal y que ellos están encantados y vamos, tienen una visión clara de querer formar parte del Club Deportivo FAS. O sea, Club Deportivo FAS ya traspasa fronteras, evidentemente, y hay jugadores de mercados que ahora mismo son más competentes que nosotros, como el mercado colombiano, que quieren venir a jugar aquí. Pero no es que quieran venir a jugar a El Salvador, aparte de querer venir a jugar a El Salvador, quieren venir a jugar a FAS. Eso es fundamental. Conseguimos otros 2 nombres aparte, que eso sí que es un poquito más confidencial. Y luego hemos conseguido alianzas estratégicas. Hemos conseguido alianzas estratégicas con ellos porque, por ejemplo, conseguimos cerrar la incorporación de un nuevo scout en Colombia, que se llama Duber. Duber va a ser nuestro responsable en cuanto a visión de jugadores y detección del talento en Colombia. Sabéis que tenemos ya un visor también en Estados Unidos, que tenemos nuestro responsable del departamento de captación, que es Nelson Ancheta. Sí. Y vamos creciendo, vamos creando esa red. Hemos conseguido otras alianzas estratégicas con ellos, que creo que van a ser importantes. La posibilidad de que jugadores de aquí vayan a poder tener la oportunidad en Colombia, jugadores de Colombia que puedan tener la oportunidad aquí. Es decir, somos un nexo que en esos 3 días nos dio para conocernos y, sobre todo, y lo más importante, para entendernos. Claro. Y la verdad que el viaje fue bastante provechoso, realmente. Qué bueno. Miguel, quizás ya enfocados, continuando con el tema de tu proyecto, así como tú lo has planificado, como tú lo estás trabajando, ¿en cuánto tiempo pudiésemos ver ya resultados reales del proyecto? Vale. Yo sé que es una pregunta un poquito complicada porque pues, depende de muchos factores, de la influencia de distintas situaciones, pero bajo tu proyección, ¿en cuánto tiempo pudiésemos estar viendo eso en FAS? Bien, mira, esta pregunta es una buena pregunta, pero es una pregunta difícil de contestar porque evidentemente, como tú dices, requiere de muchos factores, pero para ser exacto, mira, nosotros tenemos un proyecto a 5 años. ¿Vale? La visión es a 5 años. Sí. Cambios se van a ver ya. El próximo torneo ya vas a ver cambios, seguro. Cambios significativos y que generen un impacto positivo en el club a nivel de jugador primer equipo, jugador venta, hablamos de un periodo aproximadamente de 2 años. Sí. En 2 años, si somos capaces de que todo vaya por la línea que queremos,
y con un nivel de exigencia alto, que eso es algo que van a tener que entender toda la gente que conforma la Liga Menor, toda la gente que conforma el club, pero lo que a mí respecta a Liga Menor, el nivel de exigencia se va a triplicar. Eso va a provocar probablemente en muchas situaciones que haya gente que colapse un poco. Sí, claro. No quiero que colapsen, pero sí quiero que entiendan que no da igual estar en fase. O sea, sí quiero que entienda el jugador que cuando termina el partido no puedo terminar riéndome cuando he perdido. O sea, cuando pierdo un partido contra Alianza, yo no puedo terminar riéndome como que no pasa nada. No, o sea, te tiene que doler. Sí, totalmente. Entonces, ese sentimiento de pertenencia para mí es fundamental. Y yo creo que es súper importante que nosotros tengamos jugadores con ese sentimiento y con esa sensación, porque cuando lleguen al primer equipo les va a doler. O sea, son jugadores que te van a rendir de una manera diferente. Por ejemplo, cuando viene un extranjero, que va a ser súper profesional, o sea, el que viene de fuera, que no ha estado en FAS, no tiene que ver que no lo vaya a hacer bien o que no le vaya a doler perder. A lo mejor le duele más que a alguno que está dentro. Lo que yo quiero es evitar que el que esté dentro y llegue al primer equipo le dé igual. Porque ese jugador que está aquí, que viene de abajo, que ha pasado los peores momentos del club, que ha pasado momentos difíciles, cuando llegue arriba, le va a doler lo que le pasa a FAS. Y ese que le va a doler representa a toda la afición. Representa a todos. Entonces, yo creo que eso para nosotros es importantísimo tenerlo ya marcado. Dicho esto, a partir de ahí, repíteme por favor que se me ha ido el hilo. ¿Era cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo esperas resultados? Dicho este matiz, el proyecto está a 5 años. Nosotros creemos que a partir de unos 2 años y medio ya podemos estar viendo esos cambios significativos. Y ya el siguiente torneo lo podemos tener ya, podemos empezar a ver cambios. ¿Cómo medís si el proyecto está funcionando? Porque no depende solo de ti, es decir, tú traes la idea, lo vas a aplicar, pero evidentemente hay más personas, hay factores humanos, factores estructurales que están involucrados dentro de tu proyecto. ¿Cómo tú vas a medir si esto va funcionando? Ok, mira, nosotros vamos a tener 2 mediciones. Tenemos la medición cuantitativa, que evidentemente es el dato, y eso es objetivo. El dato te dice cómo vamos de resultado a nivel numérico, o sea, cómo vamos en clasificación, cómo llegamos a fases finales, por un lado. Para mí es importante, pero no es lo más importante. Y cuanto más abajo en la categoría, menos importancia para mí tiene el resultado, sin dejar de entender que es un deporte, es un juego donde el resultado importa. Pero para mí, cuanto más arriba, más importancia cobra el resultado, cuanto más abajo son las etapas, menos importancia tiene el resultado, repito, sin dejarlo de lado. Claro, claro. Ahora bien, nosotros queremos desarrollar dentro de ese proceso, de ese departamento de metodológico que queremos desarrollar y que vamos a tener, queremos evaluar al jugador en una fase inicial, que sería en pretemporada, analizar cuáles son sus deficiencias, cuáles son sus virtudes, y es una manera nosotros de medir, oye, el jugador empezó en este punto, empezó, por ejemplo, teniendo deficiencia en el remate de cabeza, 3 meses después, 4 meses después, 5 meses después, ese jugador ya remata de cabeza, ya tiene el gesto técnico del cabeceo, ya tiene la fuerza del remate, ha habido una mejora. Eso se puede evaluar a través del video. Es otro de los recursos que nosotros ya hemos solicitado, poder tener una cámara táctica, una cámara que no solamente nos grabe el partido, sino que nos arroje datos estadísticos que podamos medir. Entonces nosotros vamos a tener una evaluación en el área del desarrollo del jugador, la evaluación del jugador pretemporada, con los test que nosotros vamos a hacer y con el análisis que vamos a hacer en cada jugador, y por otro lado la parte cuantitativa, evidentemente las sensaciones que nos van a dar los resultados en donde vamos a estar en clasificación. Claro, es lo que normalmente como aficionados de repente decimos, perdimos un partido, pero no voy molesto porque vi que el equipo jugó bien, que el equipo, o sea, mostró cierta actitud que me da gusto. O sea, perdimos, pero no voy molesto por el resultado. Es importantísimo entender eso. O sea, los primeros que tienen que entenderlo es la junta directiva, que al final es la que toma decisiones. Sí. Estamos claros. Y yo le explicaba, cuando me reuní con ellos, que en este proceso de cambio nosotros vamos a sufrir momentos donde probablemente los resultados no se den como queremos. Todo el mundo quiere ganar. Sin embargo, en el fútbol se pierde más que se gana, que es otra cosa que la gente muchas veces no entiende, pero sobre todo en fútbol base tiene que entender. Al final, partidos podemos ganar, pero campeonatos gana solamente un club, un equipo por categoría cada torneo. Sí. Entonces, nosotros tenemos que entender desde ese punto de vista que lo más importante es el cómo hacemos las cosas. Y el cómo nos va a llevar al resultado positivo o negativo. Si nosotros somos capaces de hacer las cosas bien, de seguir una idea como la que nosotros queremos implementar y creemos en ello,
Podemos perder un partido, podemos perder dos, no podemos, que los vamos a perder. Y que el jugador se va a equivocar, seguro, porque hoy día la tolerancia al error cada vez está más disminuida, sin embargo, necesitamos entrenadores que sean tolerantes al error porque el jugador se va a equivocar, y más al inicio de un nuevo proceso. Correcto. Ahora, yo estoy confiado y tengo la creencia absoluta en todos mis años como entrenador que la manera de cómo hacemos las cosas es lo que nos va a llevar al éxito que nosotros consideramos éxito, a una buena formación de jugadores, un fútbol evidentemente que sea atractivo para el espectador, porque como producto queremos que la gente venga a ver a FAS, no solamente al primer equipo, sino queremos que venga a ver a FAS a su femenina, que venga a ver a FAS a su alto rendimiento, a su sub-17, y que venga a ver a FAS no solamente porque es FAS, sino porque, oye, lo que hace FAS es diferente a lo que hace el resto de clubes de la máxima categoría en la que compite. Totalmente. Miguel, ya para ir cerrando, quizás para que la afición sepa un poco y en resumidas cuentas, ¿qué puede esperar la afición a corto plazo de tu proyecto? Es decir, como te dije anteriormente, yo sé que esto depende de muchos factores, no solo de ti, pero a corto plazo, ¿qué es lo que podría estar viendo ya la afición como tal de tu proyecto? Mira, la afición lo que va a ver, lo primero que va a ver es una organización interna muy buena, o sea, de cara al entorno que viene yo creo que vamos a ser un club diferente en eso. A nivel deportivo, yo creo que se van a ver plantillas quizá un poquito más equilibradas en cuanto al nivel y van a haber jugadores que yo creo que creo que van a ser atractivos para el espectador poder verles jugar. Tenemos jugadores ya bastante referenciados y bastante evaluados que se van a incorporar al proyecto. Y luego esperaría que, si Dios quiere, y con la nueva forma de trabajar que vamos a implementar, que podamos ver un equipo de fútbol atractivo, un equipo de fútbol que sea vertiginoso, como diríamos, que sea divertido, ¿no? Creo que todo el mundo, creo que todo entrenador, creo que todo director de divisiones menores, creo que todo director deportivo quiere el equipo perfecto. Nosotros no vamos a ser el equipo perfecto. Incluso con nuestros errores vamos a ser un equipo que la gente va a querer venir a ver porque va a marcar diferencia en cuanto a la calidad del juego que nosotros vamos a poder ofrecer. Ojo, va a llevar tiempo, vamos a necesitar del apoyo, evidentemente, de la paciencia, de entender que el error va a estar presente, que vamos a tener que ser tolerantes al error, pero estoy seguro que si vamos con ese convencimiento, que si nosotros creemos, los jugadores creen, los entrenadores creen, los papás y las mamás de familia creen, yo creo que en poco tiempo vamos a ver un Club Deportivo FAS diferente. Claro, Miguel, gracias. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Te voy a hacer preguntas para que tú las respondas de una forma corta, breve, de repente lo primero que se te venga a la mente, siempre enfocados en el tema del proyecto y siempre enfocados en el Club Deportivo FAS. Venga. Para Miguel Ulesia, ¿talento o disciplina? Disciplina. Ok. ¿Formar o ganar? Formar. Ok. ¿Proceso o resultados? Proceso. ¿Qué no puede faltarle a un jugador de FAS? La disciplina. Ok. La disciplina. Perfecto. Miguel, como mensaje final, ¿qué mensaje le darías a la afición de FAS? Bueno, o sea, lo primero quiero felicitar a la afición de FAS. Claro. No los felicito por gusto, sino porque realmente, bueno, a nivel país por lo menos, tremendo, brutal. O sea, eso es una de las cosas que yo sí te toca decir, que a mí me sorprendió, tremendo. No solamente a nivel local, sino a nivel cuando hemos viajado, he tenido la oportunidad de ir muchos de los partidos a visitar, a ver el primer equipo. La cantidad de gente que se desplaza y la cantidad de gente que desde el minuto 1 al 90 no para animar es brutal. O sea, desde aquí les felicito. Por un segundo lugar, el mensaje es claro, o sea, crean en nosotros. O sea, denos el tiempo y el espacio para trabajar, y cuando pase ese tiempo y ese espacio podrán juzgar los resultados y podrán analizar y emitir evidentemente sus propias conclusiones en base a lo que ya hayan visto. Me gustaría que no nos prejuzguen por qué fueron o qué hicieron administraciones pasadas, porque como la palabra lo dice, es pasado. Nosotros no tenemos que arrastrar con la responsabilidad o con el cargo de lo que hicieron mejor o peor, no me voy a meter ahí, administraciones pasadas. Sí me gustaría que nos dieran la oportunidad, porque esa sería la palabra, la oportunidad de que puedan ver nuestro trabajo, de que puedan ver lo nuevo que traemos para el proyecto, y sobre todo, y lo más importante, venimos con la máxima ilusión posible para ayudar al club. O sea, no es solo económico, o sea, no es solamente la parte económica lo que uno lo hace estar aquí, que sí es importante,
pero uno viene también por el proyecto, por la identidad, por la visión. Yo creo que tenemos todos los ingredientes y tenemos todas las herramientas para poder construir un mejor futuro para el club más importante del país. Ok, bueno, familia de Que Ruede el Balón, hemos conocido a la persona detrás del cargo, hemos conocido a Miguel Ángel Ulesia Mayor, director de divisiones menores de Club Deportivo FAS. La importancia de esta conversación es conocer quién está detrás del cargo, conocer los proyectos, conocer en qué nos va a poder ayudar a desarrollar este club que como aficionados tanto amamos. Miguel, agradecerte por estar con nosotros, agradecerte por estar en Que Ruede el Balón. De verdad, un gusto conversar contigo. Espero, te deseo el mayor de los éxitos en tu proyecto. Sabemos que si tú tienes éxito, FAS va a tener éxito. Y eso es importante, es lo que todos queremos como aficionados, como santanecos. Así que gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a vosotros por el espacio. La verdad que súper agradecido sobre todo por brindar este momento para que la gente pueda conocer un poquito lo que hacemos. Y lo que sí no va a faltar en ningún momento va a ser el compromiso, el respeto y la lealtad por esta institución. Perfecto. Gracias por vuestro tiempo. Gracias, Miguel. Bueno, familia, hemos llegado al final de un episodio más de Que Ruede el Balón Podcast. Los invitamos a que estén pendientes de Que Ruede el Balón en las distintas plataformas, en las distintas redes sociales y nos vemos a la próxima.